Bienvenidos a nuestro Foro Ciudadano, el de todos los viernes, este foro que se construye para que como ciudadanía podamos conversar, platicar, emitir opinión sobre los temas más importantes del país. Le recordamos que está abierto nuestro teléfono, el 2556-1800, para que usted pueda participar. También con nosotros los jóvenes Juan Pablo Pérez, John Anthony Cruz y Claudia Campos, que están con nosotros para compartir opinión, comentarios y hablar sobre los temas más relevantes hasta esta hora, temas que se han conocido o hemos conocido a través de los medios de comunicación. Le recordamos, marque y vamos poco a poco desahogando las participaciones. Muy buenos días, gracias por acompañarnos, qué gusto verlos nuevamente y tenerlos en este espacio. Buenos días, gracias por la invitación. Gracias al canal por la oportunidad que nos da. Juan Pablo, Gracias, también, qué buenos gusto. Pues esta semana sigue siendo importante el tema electoral. Cuando creímos que se había logrado ya una segunda vuelta, un buen resultado, pues resulta que no, el resultado es todavía una incertidumbre. Países como Alemania, Estados Unidos incluso, no reconocen a Salvador Sánchez Serén como presidente electo porque todos los recursos institucionales que ha interpuesto Arena están ahí como recursos. ¿Cómo ven el ambiente? ¿Y qué piensan cuando en paralelo también ya Sánchez Serén hace incluso un trabajo con comisiones de transición, el presidente de la República lo reconoce, y si el resultado cambia a raíz de una decisión de Sala de lo Constitucional, las cosas podrían caldearse? Pero ¿qué opinan ustedes? ¿Cómo lo ven? ¿Qué opina Claudia? Yo creo que hay poca probabilidad que la sala resuelva en favor del partido Arena. Creo al final que esta elección fue muy cerrada, fue una derrota con sabor a victoria para el partido Arena y fue un triunfo con sabor a derrota para el FMLN, ¿verdad? Porque no fueron los resultados que ninguno de los dos partidos esperaba. Arena en la segunda vuelta estaba muy seguro de su gane y el FMLN, con la ventaja inicial de los primeros 10 puntos de la primera vuelta, estaba muy seguro que iba a ser una victoria arrasadora y que iba a ser una victoria de incluso arriba más todavía de los 10 puntos que lograron en la primera vuelta. Había estado sondeando y leyendo la opinión de algunas personas y mucha gente ha hecho referencia a la frase del presidente Kennedy que decía: no se puede gobernar un país con la mitad del país en contra. Cualquiera que hubiera sido el resultado electoral, hubiese sido el candidato de Arena, el candidato ganador, o en este caso como pasó, el candidato presidencial del FMLN fue el ganador, el resultado era el mismo, tenían a la mitad del país en contra de lo que esperaban, ¿verdad? Entonces creo que la postura en este momento para cualquiera de los dos que al final se declare ganador o perdedor debe de ser la misma, debe ser un discurso de unidad, debe de ser un discurso de trabajar por el país. Si realmente la intención inicial como candidato es preocuparse por el país, la misma debe de ser como oposición. Debe de aceptar la voluntad de la democracia. Como buen ciudadano uno ejerce su voto, pero si al final el candidato que uno elige no es el candidato que ganó, porque la mayoría sí lo quiso, como buen ciudadano hay que someterse al proceso democrático y decir, ¿verdad? Ganó el otro candidato, hay que darle la apertura y hay que apoyarlo para trabajar, porque al final aquí no importa tanto quién ganó la elección, lo que importa es que el país está quebrado. Yo, Anthony, ¿cómo lo ve usted? En este caso, yo veo muy poco probable que la sala se arriesgue a crear un clima de incertidumbre, máxime cuando sabemos que ambas militancias de ambos partidos pues están caldeadas, hay demasiada ansiedad, unos salen a la calle a hacer la pantomima de protestar, el otro lado está contenido. Si una sentencia de la sala llega a poner, o sea, más o echa más carbón a este fuego que ya está, bueno, está ardiendo, podría estar en peligro la estabilidad del país. Lo peor del caso es que en estos casos de violencia, quienes ponen la primera gota de sangre siempre es la juventud. Nunca van a ser los dirigentes de los partidos y no van a ser los magistrados los que van a salir a la calle. Entonces, en ese punto yo quizás poco probable que la sala se arriesgue, pero así como hemos venido viendo esta sala de lo constitucional, pues no nos podría sorprender también que algo así sucediera. Yo creo que ya es tiempo. ¿Hasta dónde puede llegar la sala? Porque yo creo que, no sé si yo estoy equivocado, pero no, desde lo que diga la sala no es que realmente pueda cambiar el resultado. En materia electoral la sala no tiene ninguna competencia, salvo que hubiese alguna inconstitucionalidad dentro del proceso, que a lo más que podría hacer pues es dejar en duda el proceso, más sin embargo el Tribunal Supremo Electoral no tendría por qué acatarlo, porque ya los mecanismos dentro del mismo tribunal, que es la máxima autoridad en esa materia, ya se agotaron, ya se ha aprobado.
Hasta donde tengo conocimiento, pues la demanda o el recurso que interpuso el día de ayer el partido Arena, presentan pruebas, se les va a dar tiempo para que presenten las pruebas y casi se repiten las de los recursos anteriores. No es una prueba contundente, no es una prueba sólida. Hablan de un custodio de centros penales, pero no quieren revelar el nombre. Yo creo que si eso fuera cierto, lo más ganancia para el país sería que ellos dijeran, se llama fulano de tal, y demostrar realmente que ese custodio existe. Y ojo con esto, porque aquí se han rasgado las vestiduras diciendo que han salido a votar personas que estaban internadas en los centros penales. Y ojo, más de la mitad de los internos de centros penales tienen derecho al voto todavía, porque no están condenados. Eso habría que examinarlo, en caso que fuera cierto. Pero hasta donde se ha visto, pues son pruebas algo aguadas, no creo yo que tenga. Es más, el mismo partido Arena ha reconocido que temen que no fructifere este recurso. Juan Pablo. Me gustaría comenzar con la idea de que en todo esto, ¿verdad?, tanto la gente del FMLN como de Arena son hijos de una misma patria y desde el punto de vista religioso, de un mismo Dios, digamos, ¿verdad?, crean o no crean. Entonces, es necesario que a partir de los resultados que hemos visto en las últimas elecciones, comencemos a poder convivir unos con otros, ¿verdad?, a respetar nuestras ideologías, ¿verdad?, nuestras diferencias, y que cada quien comience a hacer su trabajo por el país, ¿verdad?, tanto unos en el gobierno, otros en la oposición, ¿verdad? El resultado es claro, en la segunda vuelta por un voto iban a ganar o perder la elección, ¿verdad? No, así son las reglas del juego. Entonces acá es necesario que se respeten las reglas del juego, ¿verdad?, le guste o no le guste, ¿verdad? Entonces pareciera que Arena le está apostando a justificar una derrota, ¿verdad?, que estuvo a punto de ser victoria, pero que no le alcanzó ante el trabajo o astucia del FMLN, ¿verdad? Entonces, y por otra parte, grupos afines a Arena están como reconociendo la victoria del nuevo gobierno. Entonces, a mí me huele esto a una estrategia, ¿verdad?, rumbo a las próximas elecciones, y también para justificar a los patrocinadores de la campaña lo que sucedió, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, vemos por una parte a Arena, que está empeñado en dilatar el proceso a través de recursos legales que son válidos, ¿verdad? Tal vez no están debidamente sustentados, ¿verdad? Pero por otra parte vemos a movimientos como Movimiento 300 o grupos afines al partido que sí están reconociendo la victoria del candidato, pues, del otro candidato. Entonces, me parece que Arena, ellos como partidos están respondiendo a las bases más radicales, y los movimientos que están alrededor apoyándolos, que siempre a la hora de campaña surgen apoyándolos, van como a legitimarlos, o como van a darles más fuerza, ¿verdad?, para que el partido siga su rumbo. Ahora, ¿qué pasaría si se comprueba que los reos o una cantidad de reos votaron, o que alguien hizo voto doble? ¿Eso es justificación para anular el resultado, según ustedes? O esto debería ser, bueno, entonces se investiga a estas personas y se considera eso el fraude, o esto debería llevar a revisar el voto por voto, que al final es los votos anulados, los votos impugnados, y llegar hasta voto por voto a definir nuevamente el resultado? O sea, ¿qué es lo que debería pasar en caso de que fuese cierto? Yo creo que en ese caso sería hasta quizás como peligroso, ¿verdad?, que se lograra comprobar de que sí, los reos votaron y de que sí hubo doble voto en las mesas, porque al final, si aún estas cosas no cambiaran el resultado electoral, porque la diferencia de votos era de 6,000 y algo, ¿verdad? Entonces, si aún estas cosas no cambiaran el resultado electoral, lo único que se va a conseguir con esto es generar una desconfianza en el gobierno elegido y decir, bueno, estos llegaron al poder con situaciones fraudulentas, y eso puede ser muy peligroso para el país. John Antonio, Fíjate antes de ir a una llamada. Sí. A mí me Ajá. extraña demasiado. Bueno, el partido Arena para mí siempre ha sido una maquinaria electoral. Bueno, hasta esta campaña electoral yo la creía quizás imparable, porque ganar 4 elecciones presidenciales al hilo, o sea, cualquiera que se enfrentara con ellos en un escenario electoral tenía que pensarlo 2 veces, y verlo ahora en esta campaña un poco vergonzosa, creo yo, para la altura en la que estaban ellos. Se sabe que ellos tienen asesores legales pues de primer nivel, y no haber tenido estas pruebas en los primeros recursos, no haberlo demostrado, pues creo muy poco probable que se lo logren hacerlo ya hoy, a la última. Y escuchar al mismo abogado que presenta recursos decir, sabemos desde ya que esto no va a tener fruto. O sea, estás
viendo entonces que es, como lo mencionaba Juan Pablo, una excusa para dilatar el proceso, en lugar de estarse ocupando ya hacer una buena oposición propositiva. Entonces, y también, si no fuese real todo esto y llegamos a simplemente... Mira, la lección aprendida, y yo me alegro mucho que hasta, bueno, creo que la población entera ya sabemos más de la mitad del código electoral para esta fecha, gracias a toda esta crisis que se ha dado. Ahora sabemos qué son los votos impugnados, la población general lo conoce, sabe cuáles son los votos nulos, sabemos cuáles son los recursos que se pueden interponer, habidos y por haber. Sabemos que la institucionalidad funciona porque los han aceptado, realmente. El Tribunal Supremo Electoral, para mí, se ha mandado. Cuando escuchamos aquellas viejas historias en el pasado, que el telegrama se perdía a mitad del camino y cambiaban el nombre del candidato ganador, las cajas desaparecían cuando estaban contando los votos, apagaban las luces y entraba la guardia y sacaba las cajas. Cuando escuchas todo ese tipo de historias y nos vemos ahora en este escenario, decís, bueno, hemos avanzado. No lo que se debería, pero hemos avanzado. Vamos a avanzar cuando los reos que no están condenados puedan votar. Entonces vamos a avanzar. Vamos al teléfono. Hola, buenos días. ¿Escuchamos? Buenos días. Buenos días. Bienvenido, adelante. Gracias. Sí, solamente yo quería enfatizar dos cosas. Una de ellas es quizás felicitar al partido FMLN por haberse abierto bastante a muchas bases de los sectores empresariales y también felicitar a Arena por la remontada que tuvo. Ahora, yo pienso que el comenzar a hablar irresponsablemente y con poca lógica de decir que un custodio sale hablando y hay incluso su panelista dice que por qué no sale con nombre y apellido. Yo creo que no estamos en un país donde podemos salir a demandar o a poner el dedo en la llaga con nombres y apellidos por la criminalidad que estamos viviendo. Tampoco él podía haber salido, me imagino yo, diciendo su número de DUI, dirección, referencias personales. Ahora, cabe el derecho de la duda. Podría ser que sea cierto, podría ser que no, pero para eso están las instancias correspondientes. Ahora, felicito también su programa porque están tocando puntos muy importantes para la nación. Los salvadoreños queremos realmente saber si fue transparente, saber si tenemos un gobierno electo legítimamente, y yo creo que tenemos derecho a saberlo. Independientemente si son rumores o no, lo que queremos es saber la verdad. Dios les bendiga. Muy bien, gracias por llamarnos. Juan Pablo, ahí está la Fiscalía. Fue ayer a allanar los centros penales, tiene información. Quijano dice incluso que han atentado contra familiares de este custodio que ha revelado la información que da pie a la demanda. Bueno, la situación pareciera que ya está en manos de esas instancias y podría probarse o no. ¿Qué va a pasar si sí en esta situación? Mire, hay que partir del discurso del candidato Norman Quijano la noche de las elecciones. ¿Cómo fue la manera que él comunicó a la nación? ¿Cómo ellos se mostraron? Entonces, desde ese momento, si nos fijamos, han surgido como un montón de excusas. Pareciera que ellos preparan pruebas con tal de deslegitimar este gobierno, el triunfo del FMLN. ¿Verdad? Entonces, y vemos que a medida avanza el tiempo, se han venido como disminuyendo esa fuerza, disminuyendo la fuerza de esas acusaciones. Entonces, ellos que dicen que fraude aquí, que fraude allá, con una estrategia publicitaria muy fuerte también, ¿verdad? Que tiene un propósito, ¿verdad? Solo ellos lo conocen, ¿verdad? Y claro, nosotros podemos hacer nuestra lectura personal también, pero está el fiscal también que en todo esto está jugando un papel que hasta cierto punto como que a veces quiere quedar bien con uno y con otro, ¿verdad? Por ejemplo, el fiscal comienza dando declaraciones que dice que él no va a permitir ningún tipo de fraude electoral. Luego el siguiente día aparece dando una declaración diciendo que no es prudente hablar de fraudes electorales. Entonces, pero ya le había regalado una madera a un periódico, ¿verdad? Entonces, ahora vemos a un fiscal que hoy a las 9 de la mañana va a tener una audiencia en Santa Tecla contra el artista que se comió la papeleta, ¿verdad? Entonces, ¿por qué no mejor toma temas más importantes? Bueno, y vayamos ahí, porque
si en algo uno puede decir también el tribunal tiene una mancha, es en el tema de Walter Araujo diciendo voy a votar por el FMLN en el periodo de silencio electoral, siendo una instancia que no podía hacer eso, y si eso mancha lo suficiente como para decir este tribunal no tiene credibilidad. ¿Qué opina? Bueno, el tribunal de hecho sí fue un gran error, ¿verdad? Pero hay que partir de los problemas internos de Arena, que no supieron ponerse de acuerdo con el FMLN para cambiar al magistrado, ¿verdad? Y entonces, y el FMLN también no supo prever que ese era una debilidad, ¿verdad? Porque el tribunal ha sido transparente, ¿verdad? No podemos negar eso, ¿verdad? Pero no hizo nada contra eso. Sí. No lo recusó, no sé. Ajá, tal vez sí falló en cuanto a no dar un trato igualitario, o sea, a no aplicar la ley pareja, ¿verdad? En eso sí. ¿Hay manipulación del tribunal sobre ciertas cosas, Claudia? Yo creo que sí, ha habido un poco quizás de manipulación con algunos temas electorales que no debieron haberse tratado quizás de esa forma. Por ejemplo, creo que el tribunal fue bien inconsistente en su trabajo electoral en algunas situaciones donde sí permitimos anuncios del ALBA, anuncios del Movimiento 300 en un periodo de silencio electoral, pero de repente nos rasgamos las vestiduras contra un ciudadano que puede haber sido, digamos, una acción fuera del contexto normal de cualquier votante, pero al final él está en su derecho de protestar de alguna forma, de decir, esta no es lo que yo quiero, ¿verdad? Quizás de la forma equivocada y quizás puede que sí haya incurrido en un delito electoral, pero al final creo que se procesaron otras cosas como la gente que violó la ley seca, como la gente que trató de votar y no podía y no sé qué. Entonces se fija más en los ciudadanos que están ejerciendo el derecho que realmente en las personas que están dentro del tribunal y que deben de tener una postura totalmente Voy distinta. a una llamada. Buenos días, escuchamos. Hola. Sí, buenos días. Les saludo. ¿Aló? Sí, le escuchamos, adelante. Muy buenos días, lo felicito por su programa. Me alegra que los jóvenes estén queriendo resolver los problemas de la ciudadanía. Antes que todo, les invitaría a todos a ser un poquito lectores, porque como personas de derecha, si se le quiere decir, antes de emitir un juicio, lea el libro Grandezas y Miserias en una guerrilla de Giovanni Galea. Se van a dar cuenta por qué se está peleando, que no caigamos en un comunismo. Estas personas son ahorita lobos vestidos de oveja. Léanlo y se van a dar cuenta, la persona que les quiere gobernar, militante de las guerrillas del FPL, cuántas muertes lleva en su conciencia. Son muy jóvenes, no vivieron una guerra ni saben, pero son jóvenes para que entiendan el dolor que ha sufrido una madre al perder un hijo, de no saber dónde está, que no se le haya dado cristiana sepultura. Esta madre se acercó cuando Sánchez Serén iba a ser candidato a la vicepresidencia y le pidió que le entregara el cadáver de su hija. Eso es lo que ustedes quieren para un país como el de ustedes. Eso es lo que quieren para el futuro de sus hijos, de sus nietos, de un país. No, señores, lean antes de omitir un juicio. Arena no es lo mejor, el frente menos. Muy bien, gracias por llamarnos. Ese es un poco lo que la gente tiene en mente. ¿Qué piensas, John Anthony? Esto viene a contrariar, bueno, yo lo he dicho muchas veces, estoy en contra de todos los candidatos y funcionarios públicos que llaman a la juventud a dejar de lado las ideologías, a dejar de lado la lucha de clases, pero yo digo, si es que eso lo vamos a dejar de lado cuando desaparezca totalmente de la faz de la tierra, y cuando escuchamos palabras como la de la querida televidente, pues nos damos cuenta que realmente en El Salvador todavía hay una lucha ideológica, y eso no es satánico, eso no es malo. Tenemos derecho a creer, todos aquellos que venimos desde abajo, que nos identificamos con una clase social, la cual, si bien es cierto, no vivimos el periodo de la guerra, pero hemos sufrido los embates de gobiernos de derecha, nuestras economías familiares han quedado por el suelo y todavía no se levantan. Es decir, nosotros nuestro criterio no lo basamos simplemente por no conocer la historia, conocemos la historia, sabemos para dónde vamos, estamos viendo lo que se ha puesto en las manos,
Yo quiero que mis hijos y mis nietos les sigan dando un paquete escolar. Yo sé que el paquete escolar no va a hacer que ellos se aprendan la tabla del 8. Nadie les ha dicho que el paquete escolar es para mejorar la calidad del servicio educativo. El paquete escolar es para la dignidad de los niños y las niñas, para hacerlos felices, que es el fin último del Estado. Muchos le llaman asistencialismo, pero ¿quién ha dicho que el asistencialismo es malo? Ellos un día van a salir del sistema y ya no se les va a dar paquetes, pero los hicimos felices durante 9 años, estrenando uniforme cada año. Entonces, cuestiones como estas son las que uno valora a la hora de emitir un juicio como este. Y al escuchar, bueno, la declaración de la televidente nos damos cuenta que hay un sector todavía ideológico fuerte. Bueno, la mitad del país está en un lado y queriendo que su lado se imponga o gobierne. Eso es que le decimos, conocemos la historia. Personalmente conozco, bueno, lo más cercano a lo creíble que hay, que es el informe de la Comisión de la Verdad. Sabemos perfectamente quiénes estuvieron en conflicto, sabemos que la mayor parte de actores políticos que están hoy en la palestra, creo que no hay uno solo que no vio de cerca la sangre o no tenga sangre en sus manos. Habría que analizar las circunstancias en las que eso pasó. De este lado están los comandantes de la guerrilla, pero de este lado están los patrocinadores de los escuadrones de la muerte. O sea, no hay nadie que salga libre en este espacio. La juventud debe tener criterios propios y tenemos derecho a tener ideología. Eso no es nada malo. Hablemos un poco entonces, porque creo que ya vamos al corte, al volver de los primeros discursos, de esta situación, porque, bueno, así de fácil es, mitad y quien gobierne, ya ambos lo han reconocido, necesita al otro para poder gobernar. Igualmente una buena oposición va a tener que colaborar también con ese gobierno, cualquiera que sea al final el resultado. Hablemos un poco de esos discursos y de lo que esperamos como país para el siguiente gobierno. Enseguida volvemos. El teléfono abierto para usted, 2556-1800. Compartimos con los jóvenes Juan Pablo Pérez, John Anthony Cruz y Claudia Campos. Los temas más importantes de la semana los comentamos acá como ciudadanos, como salvadoreños, como personas que leemos y nos vemos afectados por el contenido de los medios y estos temas así los tratamos. Ese es el objetivo. El tema electoral es sin duda lo que sigue estando ahí presente, a pesar que hay otros temas importantes, pero quería yo llegar bueno, ¿qué pasa con el discurso? Uno está peleando, el otro ya se hace presidente electo, ya es reconocido por el presidente de la República, ya está trabajando con el equipo de transición. ¿Qué vieron ustedes en el equipo de transición? Muchos vimos al partido ahí cuando la promesa es no va a ir el partido. Vimos un presidente de la Asamblea Legislativa en el equipo de transición del órgano ejecutivo, algo que también no debería haber sido, pero el discurso sigue siendo, nosotros vamos a ir respetando la institucionalidad, respetando todas las normas y no va a haber partido sino un gobierno abierto. A ver, ¿qué piensan de esos discursos y de esos primeros momentos? Yo con eso quisiera hacer 2 comentarios. El primero es que quizás la ambición de poder o el hambre de poder que los partidos políticos han tenido en el país históricamente nos hace como olvidar la parte que es bien fundamental y es como igual de igual importancia, que también la oposición juega un rol importante en el desarrollo del país y quizás aquí nadie se ha enfocado que como oposición política podemos hacer un gran trabajo y no solamente como funcionarios públicos, ¿verdad? O solamente a través del Estado. Creo que se olvidó la parte de que la oposición puede enriquecer al país de alguna forma. Y la otra parte es con lo del equipo de transición, que a mí me preocupa un poco. Yo hubiese esperado, aunque era un poco difícil considerando que el candidato presidencial era de la línea dura y ortodoxa del partido, yo hubiese esperado quizás un poco más de apertura con el candidato vicepresidencial, con el señor Ortiz. Hubiese esperado que con la ideología renovadora que él tenía y con su apertura se hubiesen visto caras nuevas o gente de la sociedad civil en este proceso de transición que pudieran aportar y abonar cosas muy importantes, pero al final lo que estamos viendo son justamente las personas de la línea dura del partido haciendo una transición. Yo, Anthony. Iniciando con el discurso que se maneja, yo estoy totalmente en desacuerdo en decir, por ejemplo, que el país está dividido. El pueblo salvadoreño no está dividido. Yo, voy a retomar un comentario de un compañero cuando decía, esta mañana un vendedor de pan francés de Arena le vendió pan francés a alguien del FMLN y no se pelearon, no se discutieron entre sí. Probablemente ambos sabían de su ideología o de su militancia en los partidos contrarios. El pueblo no está dividido.
porque si bien es cierto, todavía tenemos presencia fuerte de ideologías y así va a seguir siendo, porque es saludable también y es un derecho, no es nada malo, pero está en las cúpulas o dirigencias de ambos partidos. El error no está en tener ideologías contrarias, sino más bien tener la madurez para sentarse y poder dialogar en aquellos temas que a ambos les interesan. En lo que tiene que ver en el equipo de transición, pues no es nada ilegal lo que se está haciendo. Si no queremos que eso pase en el futuro, pues entonces reformemos la ley. A mí me llama la atención mucho que hay sectores que ahora que se están quejando que la ley esto, que la ley lo otro, cuando en el pasado han defendido a capa y espada, cuando en el pasado se oponen totalmente a una reforma constitucional o incluso a hablar de una asamblea constituyente y quieren seguir con las mismas reglas cuando al día siguiente dicen mejor ya no. Lo que yo veo en el equipo de transición, como lo he dicho en un principio, no veo nada ilegal, es un derecho del partido ganador declarado por el tribunal hasta el momento, de poner pues a quienes a ellos les plazca. Lo mismo hizo Arena, adelantándose quizás no sabían los resultados que iban a tener, cuando Norman Quijano presenta a su equipo asesor de gabinete y vemos al poder económico del país, o sea, lo más fuerte de lo más fuerte. Entonces, de ambos lados se han cometido esos derechos, yo no los veo errores, es un derecho que tienen los dirigentes de los partidos y si no queremos que eso pase, pues entonces reformemos la ley. Juan Pablo, tenemos otra llamada después de ti. Esto nos lleva al tema del relevo generacional, que es muy importante en ambos partidos, como también al discurso que maneja cada uno de ellos, que ellos están enfocados en dividirnos, ¿verdad? En dividirnos rojos contra tricolores, entre comunistas y nacionalistas, con un discurso de la Guerra Fría, dirigido a la base más recalcitrante de cada partido. Eso ya no tiene mucho sentido, en realidad ellos deberían de ir superando todo esto ambos, ¿verdad? Sin dejar sus ideologías, ¿verdad? Entonces, el hecho de ver las mismas caras dentro del equipo de transición, sí pareciera que deberían de tener como un margen de personas, ¿verdad? Donde pudieran tomar, hay mejores personas en ese partido, en el frente, donde pudieran tener gente que pueda servirles para eso, ¿verdad? No necesariamente lo mismo. Entonces es necesario que los partidos o que las bases comiencen a demandar cambios dentro de cada partido, cambios de todo tipo. Vamos al teléfono. Hola, buenos días, ¿escuchamos? Aló, buenos días, don Rafael. Bienvenida. Yo quiero decir al pueblo que el que menos se tiene que desunir somos nosotros. El pueblo tiene que ser unido porque sabemos que el gobierno que llegue nos va a servir a todos. Entonces de nada sirve que se genere violencia. Ya estamos hartos de violencia, ya estamos hartos de que la televisión solo emite cosas desagradables, novelas de violencia, películas de violencia, entrevistan a ciertas personas, ya van con la violencia, los spots de violencia. Sinceramente, yo creo que eso no alimenta al pueblo. Yo quiero decirle que Arena en lo que menos piensa es gobernar para el pueblo. Ellos lo que quieren es recuperar al país. Por lo tanto, ha violentado la institucionalidad, poniendo detalles bien ilógicos. Yo veo que ahí hay gente preparada, hay gente que de veras no creo que lleve ese mensaje de duda a la institucionalidad. Por lo tanto, está viendo aciertos institucionalistas, como los está manipulando como marionetas, y ahí están, y los ha puesto en qué pensar. Por ejemplo, la sala tiene muchas cosas que hacer. El tribunal, pues como locos lo han tenido contando y contando. Yo creo, fíjese que cuando yo vi las votaciones, ya cuando finalizó, me encantan las noticias, yo estuve viendo que Arena, el frente, la fiscalía, están pendientes de ese conteo tan minucioso y las papeletas. Por lo tanto, yo creo que quien ha ganado es el pueblo. Nadie ha perdido. Como les dije anteriormente, el presidente que va a quedar o que está va a servirle a todo. Por lo tanto, nosotros tenemos que estar pendientes como pueblo, exigir las promesas, no hay que quitar, hay que manifestarnos sin relajo, sin quemar llantas, ni quitarle la licencia a los motoristas. Hay que actuar con la prudencia, porque don Rafael, y ustedes niños, que yo sé que son universitarios y ya pasaron por la historia
verdadera y por tantas cosas. El país tiene un montón de problemas que resolver y a la violencia ya no volvamos, por favor. Eso que nos quede en nuestra mente, porque un país con violencia se queda truncado en que yo te digo y vos me decís y ya no pasan del mismo disco. Dejemos que la institucionalidad funcione, exijámosle a cada cartera del Estado lo que le compete hacer, exijámosle al presidente, exijámosle a la Asamblea, exijámonos a nosotros mismos que no seamos violentos, que dirijamos a nuestros hijos, que no se hagan de pandilla. Los padres han descuidado a los hijos. Ese es el principal factor que tenemos que ver. Muchas gracias y bendiciones. Gracias por llamarnos, muy amable. Ese futuro que la gente espera, que trabajen en conjunto, que se sienten a la mesa. Bueno, ¿cómo lo ven ustedes? Lo han reconocido ambos. El Frente llamó a Arena a sentarse a negociar o a plantear el futuro del país en un pacto o en una... porque hay que trazar para esos grandes problemas, grandes soluciones y una visión conjunta. Y realmente puede haber una visión conjunta en el país. Es lo que todas y todos esperamos, realmente que se sienten ambos partidos, ambos sectores políticos, a hablar realmente del tema que a todas y todos nos interesa. Pero este diálogo tiene que ser un diálogo sincero, no tiene que ser un diálogo hipócrita o de doble moral. Yo te lo digo con conocimiento de causa, que estuve ahí, lo he visto y lo he escuchado. Por ejemplo, los sectores empresariales de este país se rasgan las vestiduras y dicen que solo ellos pueden sacar adelante el país y que están contribuyendo con empleos y que quieren contribuir a la juventud, cuando en una marca famosa de almacenes que ha patrocinado al partido de la derecha, la meta que han dado para este año, y esto es algo nefasto para todos aquellos que conocemos de derechos humanos, algo nefasto, le han dado la orden a los jefes de recursos humanos que para el año 2014 la meta es contratar 0 jóvenes feos, 0 jóvenes gordas. Entonces, cuando vos escuchás esta clase de planteamientos fascistas, en esta marca de almacenes, quisiera mencionarla, me pica la lengua por hacerlo, y es el sector empresarial que está diciendo que contribuyen y que son de los que posiblemente se sienten a hablar con el futuro gobierno. Bueno, estamos hablando, es decir… Pero yo creo que extrapolar algo que puede ser lo extrapolo hacia la realidad nacional… Claro que va a afectar a la realidad nacional. Se me hace algo hipócrita porque en Navidad están poniendo anuncios navideños, ellos son muy católicos y es una vergüenza totalmente que profesen una fe tan noble como la fe católica y estén con esta clase de prácticas. Yo por lo menos sentiría desconfianza ver a alguien de esa familia que también estaba en el grupo asesor de Norman Quijano para el gabinete negociando temas de país. Yo realmente lo pondría en duda. Quisiera poder decir el nombre de quién lo dijo, pero pondría en riesgo la fuente. Y realmente, es decir, con esta clase de personas no vamos a poder tener un diálogo realmente franco. Es lo ideal que todos esperamos. El problema de la delincuencia es algo que urge a la vuelta de la esquina y me gustó mucho la llamada de la televidente porque nos ha demostrado que lo que todos sabemos, que el problema de la delincuencia no es con penales ni con policía, es algo que va más allá. Por eso, pero estamos en un discurso donde calificamos al contrario. Tú decís, esto es fascista, el otro te regresa y te dice, entonces esto es socialista, comunista. Y vamos a volver al mismo tema. ¿Y cuál de los tres términos es peor? Donde las campañas, comunismo o fascismo, donde hablamos de Venezuela, y eso lo metimos aquí, no, y hablemoslo claramente, es donde estamos mentalmente todos. Claudia. Yo creo que al final es un poco extremo, quizás, John Anthony, plantearlo como es fascista, es imperialista y no sé qué. Me suena un poquito a un discurso incendiario que ha manejado un montón de tiempo la izquierda. Cuando escuché eso. Claro, pero es un discurso que al final al país ya no le produce nada. O sea, metimos a Venezuela en una campaña electoral donde al final Venezuela no tenía absolutamente quizás nada que ver con El Salvador, que nos sirva de ejemplo para decidir el rumbo y el futuro de nuestro país, que tiene incidencia por el ALBA, que tiene incidencia por el petróleo, que tiene incidencia por el apoyo económico que le ha dado el FMLN, puede que lo tenga, pero en este momento crítico del país creo que es de suma importancia que tanto Arena como el FMLN tomen el rumbo y digan, bueno, no nos vamos a poner de acuerdo nunca porque tenemos ideologías distintas. Al principio tú lo mencionaste que no era malo tener una ideología ni defenderla hasta esta altura de la vida. Entonces creo que al final si tenemos ideologías distintas, lo que tiene que pasar hoy día es ceder un poco con mi ideología y decir, aquí no importa si yo soy comunista, si yo soy socialista, si yo soy nacionalista, lo que importa es que el país se está yendo a pique, se está quebrando y que aquí vivimos todos. Entonces esa es la parte importante, ese debería ser el discurso de nosotros como jóvenes, debería ser el discurso de la clase trabajadora, debería ser el discurso de las mujeres,
Debería ser el discurso incluso de los mismos empresarios de la ANEP. Decir, bueno, no nos vamos a poner de acuerdo, señores, pero entonces en lo que podamos ceder, empiecen ustedes, empecemos nosotros, pero alguien tiene que A ceder. ver, Juan Pablo, rapidito. Es muy importante el discurso que manejan las personas que tienen el acceso a los medios de comunicación y sobre todo importantes líderes, como por ejemplo de la cúpula de la ANEP. A mí me preocupa bastante el discurso de Jorge Dabú, que él ha asumido la posición de oposición cuando Arena no ha tenido una postura muy fuerte, él ha asumido. Entonces es muy importante Ni siquiera se ha empezado a debatir nada. Es muy importante que ellos comiencen a dar un paso, ¿verdad? Es cierto que ellos tienen intereses económicos muy fuertes, pero también ellos tienen que ceder, ¿verdad? Ellos tienen que ver el lado humano, ¿verdad? Me imagino que lo tienen porque hay buenos empresarios, ¿verdad? De que la manera de ganarse a la gente, pues, de ganarse a la gente, no solo a través de la ganancia que le genera el trabajo de las personas, sino también de los beneficios que ellos pueden compartir con las personas. Entonces, del mismo modo que los políticos manejan discursos a veces ante las cámaras, como de adversario versus adversario, como de enemigos políticos, cuando en realidad ellos en privado son cheros, se reúnen, comen juntos, viajan juntos al exterior cuando son funcionarios, diputados y todo. Entonces, y mientras que quieren que nosotros abajo nos veamos como enemigos, ¿verdad? Que nos tratemos mal, cuando somos vecinos, hermanos, amigos, con las mismas necesidades, con las mismas preocupaciones y problemas, ¿verdad? Entonces, eso ya no tiene sentido en este país. Vamos al teléfono. Hola, buenos días. Buenos días. Bienvenida. Buenos días. Le escuchamos, adelante. Sí, soy una señora pues que yo poco estudié y estoy oyendo los comentarios de los jóvenes. Ellos tienen mucha razón porque la situación de hoy es que muchos violan las leyes desde un principio. Yo veo bastante ellos inclinados, bien se nota, al partido que ellos pertenecen. Yo soy una señora que también ustedes van a ver a qué lado estoy. Pero los jóvenes, pobrecitos, ellos se van por los comentarios que ahora salen y se ríen. Desde un principio que empezó la política, dijo la señora de Mauricio Funes, la banda, dijo, no lleven niños a los mítines, porque ella sabe que la gente del frente es una persona agresiva. Nosotros estuvimos trabajando en las dos votaciones y fuimos agredidos por los del frente y la policía no hacía nada, porque también estaba bien adiestrada para no hacer los casos. Nosotros los insultaban, se burlan y eso lleva en veces a que haya hasta muertes. Estoy escuchando el joven que dice que los que están en los penales todavía no son condenados, entonces no se llamará centro penal. Joven, estudien bien y sepan escuchar. Los que están en los centros penales ya están condenados y los que no están condenados están en las delegaciones de la policía. Entonces hay que saber escuchar, el señor don Rafael, hay que saber escuchar que ellos hablan lo que escuchan de gente que no estudia, porque a veces los candidatos no hablan cosas que abajo los vagos le dicen uno. Yo no culpo al gobierno de la delincuencia, porque somos los padres de familia alcahuetos que pasamos trabajando de 6 a 6 y los hijos haciendo su gusto, no los ponen a trabajar ni en la casa, a lavar tu ropa, a barrer, sino que los dejan andar en la calle con amiguitos y así se va haciendo los pandilleros. Yo sé que no tiene culpa el gobierno, pero yo siento miedo. Si gana Arena, ellos les da miedo también, porque saben que los que se van a levantar en andar hostigando son los jóvenes del frente, porque a ellos no los sancionan. Yo veo que han llamado solo al lado del partido del frente, porque la gente arenera toda es gente trabajadora. Yo soy costurera, soy una señora que tengo 65 años, y él dice que los paquetes escolares, la comida, todo eso lo dejó Arena, y iba continuando. Nosotros recibimos unos terrenos que no tratan canales a televisar eso, los dieron un terreno de las cooperativas que el gobierno quitó en tiempos del coronel Majano. Se le quitaron las tierras a los ricos, y ahora ¿qué han hecho?
que vendieron unos las tierras, andan en buenos carros y son del frente. Estamos enseñando a los hijos a traicioneros, a volverse en contra de los que los han ayudado. Porque no todos los ricos son malos. Eso dice de los empresarios, que no le van a dar trabajo a feos y gordos. Esos son bajezas de los jóvenes que andan en la calle. Los señores empresarios no hablan esas cosas, no les queda tiempo. Sepamos escuchar y sepamos aprender. Yo los felicito que son participativos, pero hay que saber escuchar y hablar con la verdad. Muy amable, gracias por llamarnos. Parte de esta verdad es que el país tiene cifras financieras, económicas difíciles. De hecho, el primer tema del grupo de transición es el tema de las pensiones. Y quisiera saber qué opinan ustedes, porque aquí se ha hablado hasta de ir a una consulta para solucionar un problema que lo ha generado desde el gobierno de Saca hasta acá, el uso mismo del Estado del dinero de los trabajadores. Y esto va a venir a generar un primer gran problema para el gobierno que va a comenzar, solo como uno de los primeros temas que tratar de resolver. ¿Y qué piensan ustedes de eso? Porque el tiempo casi se nos va. Juan Pablo. Bueno, en primer lugar, muchos creemos que nuestros políticos son unos angelitos, que son unas ovejas, ¿verdad? Que nuestros partidos son perfectos y no se equivocan. Y hay que ser un poco críticos con el partido con el cual uno simpatiza siempre, ¿verdad? Entonces, y hay que aceptar pues que no todos pensamos distintos y que la gente, el pueblo ya habló, ya hay unos resultados, ¿verdad? Partiendo de eso, la legitimidad no la va a dar el candidato de oposición, la han dado los resultados. Ojalá que se transparente todo y haya un buen término. Ahora, con respecto a las finanzas del Estado, el manejo irresponsable que han tenido, incluido el gobierno actual. Aquí no podemos culpar a uno solo, ¿verdad? Entonces es necesario que se comience por el principio, ¿verdad? Desde el que cotiza, que esas cotizaciones lleguen a donde tienen que ir. Luego, el tipo de administración, ¿verdad? Hay que revisar el tema de las AFPs, ¿verdad? Es de revisar ese tema, porque si antes no es un monopolio ya, ¿verdad? Cuando en un principio habían varias AFPs, luego cómo volver eficiente este dinero que es de los pensionados para garantizar que esto rinda y que en un futuro nosotros también logremos buenos resultados. John Anthony. En este tema, bueno, el tema económico es bastante escabroso, quizás es el más duro que va a tener que enfrentar el presente gobierno. Por lo menos de primera mano lo que se ha tenido es que el candidato electo pues ha manifestado que no se va a tocar los años de jubilación, se van a mantener tal cual están. Cuando se dijo que era probable que se aumentaran, no se va a tocar esa parte. En el manejo de fondos que ha existido era algo que ya se veía venir. Desde hace años ya lo venían diciendo, alguien va a pagar la factura de esto. Me acuerdo que en el gobierno, parece fue del presidente Saca, dijo, bueno, pobrecito el que le toque asumir después, años después, la presidencia, porque es a quien le va a tocar realmente solucionar este problema. Es ahí donde se va a necesitar que no solamente el gobierno aporte soluciones, sino que lo haga todos los sectores del país. Me gusta mucho la acotación que hace Juan Pablo cuando dice hay que revisar también la parte de las aportaciones que hacen las empresas privadas por parte de sus empleados. Sabemos que hay una gran deuda, hay millones y millones que se adeudan a las pensiones, lo cual es un robo, es un delito, no tendría que estarse tolerando de ninguna manera. Entonces creo que este problema, que es el principal que tiene el presente gobierno, es el que se tiene que solucionar con ambos bandos. No puede solucionarlo solo el gobierno, difícilmente el presidente solo lo va a poder hacer. Tiene que tener la venia o el apoyo de la empresa privada y de los otros sectores políticos. Yo creo que la situación es como bien crítica para el gobierno para asumirlo en este momento y decir, ¿verdad? Vamos a empujar el desarrollo económico del país o se va a tener un crecimiento del 4 o 5% para este año, ¿verdad? Porque reciben a un país muy endeudado y para poder subsistir con todas las deudas que se tienen y para poder subsistir con todos los programas asistencialistas que se tienen y poder financiarlos, se necesitan más préstamos. Y el problema es que nosotros ya ni siquiera somos sujetos de crédito internacional porque realmente la situación es bien complicada y con el tema de pensiones
también es como un poco irresponsable, creo yo, usar este dinero de parte del Estado en su momento para el gobierno de Saca y ahora es como, bueno, hay que ver al que viene, que pobrecito que le toque, vea. Pobrecito que le toque no, porque pobrecitos somos nosotros, los que en algún momento vamos a tener que hacer uso del sistema de pensiones. Fue irresponsable en ese momento, sigue siendo irresponsable no darle solución pronto, porque entre más tiempo se deje pasar el problema, más grande va a ser. Yo ayer escuchaba un comentario que creo que es bien importante. Decía alguien, un problema nunca empieza siendo un gran problema, empieza siendo un problema pequeño. Y ese problema pequeño se vuelve enorme a un punto incontrolable porque no lo resolvimos cuando era un problema pequeño. Muchas gracias, Claudia, gracias, John Anthony, gracias, Juan Pablo, gracias a ustedes por habernos acompañado en este nuevo espacio del día viernes de esta fecha, donde pues simplemente nos reunimos a platicar, a expresar opinión sobre lo que es más importante para el país durante la semana. Los esperamos como siempre en este espacio y a líneas abiertas para ustedes también. Gracias por su amable sintonía. Nos despedimos con el proverbio de cierre. En Proverbios 29-25 la enseñanza nos dice lo siguiente: es una trampa temblar ante los hombres, el que confía en Yahvé está seguro. Hasta el lunes.